You know it? I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. That's what I want right there. Oh, I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ooh, that's good. Sing it with me. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yeah. I'm saying yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen, amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for his promise will endure, that his joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, his joy comes in the morning. Them down. I'm laying them down for the joy of the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Muy buenos días, amigos, hermanos, iglesia. Y hoy día, en este día domingo, Día del Señor, nos permitimos nuevamente conversar, tratar sobre un tema tan importante, tan vivencial en nuestras vidas. Y el tema que quisiera conllevar en esta mañana es en cuanto a ¿por qué el sufrimiento? ¿Quién no ha experimentado el sufrimiento? Creo que desde pequeños hemos vivido el sufrimiento y ahora que somos mayores, cuanto más y más aún en las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles, tan dolorosos, donde cada familia de alguna manera u otra experimenta el sufrimiento. Vamos a ir pues iniciando ello con la lectura bíblica que corresponde al libro de Segunda a los Corintios, capítulo 1, los versículos 3 y 4, sobre la base del tema que tratamos en el día de hoy. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, o sea, de compasión, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, o sea, los sufrimientos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bien, creo que inmediatamente nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor, permite el sufrimiento? Más aún, ¿acaso Dios no puede hacer algo para erradicar, para eliminar, para sacar el sufrimiento? Claro que sí. Ahora vamos a hacernos alguna pregunta más personalizada. ¿Por qué a mí me tiene que suceder
esto que estoy viviendo? ¿Por qué, si pudo haber pasado a otros, por qué a mí? Y más aún, ¿por qué el sufrimiento de mi familia? Bien, antes de meternos más profundamente en el tema, diré que el sufrimiento es una herramienta de Dios. Sí, es una herramienta de Dios que Dios va a usar para un propósito especial en nuestras vidas. Ellas, o sea, el sufrimiento está diseñada para que a través de ella fortalezcamos nuestra confianza en Dios. Más aún, están también diseñadas para que nosotros dejemos de confiar en nuestros propios recursos, en nuestra propia capacidad, para que nosotros podamos entregar nuestra plena confianza en los recursos de Dios, en los recursos de Dios. Consideremos pues ya ahora más directamente el problema del sufrimiento. Primera parte, el sufrimiento considerado como castigo. Muchas personas han tratado de dar respuesta a esta condición del hombre. Y en primer lugar hay un grupo de personas que se animan a decir, primero, que esto es el resultado de los pecados de los padres. Los padres de alguna manera tienen la culpa sobre la vida de sus hijos. Como lo dijeron los mismos discípulos del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, sus discípulos se cruzan con un ciego de nacimiento, que nos registra el Evangelio de Juan en el capítulo 9, los versículos 1 y 2. Leamos. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? 2. Otros dicen que se sufre por un mal que probablemente hemos hecho nosotros en nuestra vida anterior. Bien, a eso vamos a mencionar que muchas religiones orientales señalan eso como una realidad. Ahí podemos citar al hinduismo, a los budistas y aún muchas religiones africanas. 3. Hasta algunos se atreven agresivamente a acusar a Dios mismo de todo esto. Lo acusan diciendo que Dios es un Dios injusto. Y aún más, por ese motivo, se rebelan, se oponen al mismo Dios. Pero antes que nosotros tratemos de encontrar la solución a los problemas del sufrimiento, menciono que los sufrimientos muchas veces son el resultado de nosotros mismos, de nuestras propias injusticias, de nuestros propios pecados. Aún más, somos muy negativos en nuestra vivencia de vida y eso trae las consecuencias. Como dice Gálatas 6:7 al final, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Lo que sembramos, cosechamos. E ingresamos inmediatamente a la segunda parte del tema, el sufrimiento visto como prueba. El sufrimiento visto como prueba. Nosotros también tenemos que aceptar que muchas veces Dios permite el sufrimiento que suframos nosotros y dentro de esa experiencia vamos nosotros a hacernos algunas preguntas. Nos preguntamos, ¿por qué permite pues Dios que suframos? ¿Por qué Dios lo permite? Y si Dios permite que nosotros suframos, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para que yo sufra, para que yo padezca? ¿Cuál es el propósito? La misma palabra de Dios nos habla del sufrimiento y permíteme leerte un pasaje un poco más extenso del capítulo 1 de Primera
de segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 hasta el versículo 11. Lo leeremos. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, o sea, si sufrimos, es para vuestra consolación, es para que tengamos consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación, para tener consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. 7. Y vuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, o sea, los sufrimientos, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, o sea, ellos se sintieron como condenados a la muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte, o sea, de ese peligro de muerte que está hablando Pablo. 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concebido a nosotros por medio de muchos. Aquí Pablo trata el tema del sufrimiento, examina el tema del sufrimiento como una realidad tangible en la vivencia de cada ser humano. Cada persona sufre. Y de Pablo podríamos decir, porque es un conocimiento, creo, general, que Pablo sufrió mucho en su vida, en su ministerio. Como podemos leer el versículo 8 del capítulo que hemos leído en 2 de Corintios 1. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y esta no es la primera vez. Pablo sufría continuamente. La experiencia de Pablo es permanente y se manifiesta en diferentes lugares de la Biblia. Quisiera agarrar otro versículo. 2 de Corintios capítulo 7, versículos 5 y 6. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Como dije, Pablo tuvo una experiencia dolorosa en su ministerio. Su vida fue llena de sufrimientos y quizá, y más seguro es esto, que nuestros sufrimientos no se pueden comparar con los sufrimientos del apóstol Pablo. Tal vez
Por eso quizás nosotros no podemos comprender a cabalidad este tema. ¿Por qué Dios permite el sufrir? Con ese pensamiento ingresamos a la tercera parte, las razones del sufrimiento. Primera razón, primero, para que aprendamos nosotros a confiar en Dios. Para eso vamos a agarrar el comentario de Pablo en 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, y esto lo repito, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El pensamiento que nos lleva Pablo es que el sufrimiento nos acerca a Dios y nos permite no confiar en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, sino más bien en los recursos, en la capacidad, confiar en Dios. Y para eso quiero dar un ejemplo de ese hombre de antaño, el predicador Carlos Spurgeon, quien se dice que fue, después de Pablo, el mayor de los predicadores. Pero paradójicamente, este varón de Dios también sufrió mucho padeció durante su ministerio. Y quiero citar algunos ejemplos. Por ejemplo, ataques aún, y eso llama la atención, aún de las personas que él sirvió, que él ministró, con calumnias, con difamaciones, con escarnio, con persecuciones aún. Por otro lado, en cuanto a él mismo, él sufría de continuas depresiones, ciertas crisis internas, a pesar también que había sobre él ciertos dolores físicos. Por ejemplo, el reumatismo que lo acechaba. 2, dolores de gota, o sea, artritis. Y también fuertes males con sus propios riñones. Y esto no queda ahí, sino hay que añadir algo más que creo que es prudente también entender para ver su realidad y sufrimiento. Con su esposa, él tuvo una esposa casi inválida, porque la mayor parte de su vida la pasó postrada después de dar a luz a sus hijos. Ella sufría y por tanto Carlos Spurgeon también sufría con ella. Mas con todo esto nunca él renegó de Dios. Más bien aprendió a depender de Dios, viviendo una vida de gratitud a Dios. Segundo, dentro de este propósito aprendemos a confiar en Dios, porque nosotros vamos conociendo cada vez más y más al Dios de misericordias. Y de eso también se expresa Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, en la primera parte, que vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¡Qué grande es esto! ¡Qué grande es vivir esto! Esa experiencia que en medio de nuestros sufrimientos Dios nos consuela. Solamente los que hemos experimentado esas tribulaciones y el consuelo de Dios podemos dar testimonio de que eso es precioso, tenerlo a Dios de nuestra parte. Y más aún, quisiera citar el propósito, el pensamiento, el ideal de Dios, Jesucristo. Antes de partir, Él dijo a la iglesia, a los suyos, le dijo, os enviaré a la tercera persona de la Trinidad, el cual tendrá un nombre, Consolador. Os enviaré el Consolador, que hoy habita en nuestros corazones, que hoy hace ese ministerio de consolar a cualquier creyente. Y cualquier creyente que haya experimentado un dolor profundo puede decir también, puede testificar también que ha podido recibir el consuelo de parte de Dios, la compañía de parte de Dios. Y eso es algo
espléndido, tremendo. Ingresamos a la última parte, la cuarta parte. El sufrimiento experimentado es para que aprendamos nosotros a consolar. Es para que nosotros aprendamos a consolar. Los que hayamos pasado por noches oscuras de sufrimiento, los que aprendemos a vivir el dolor, también aprendemos a sensibilizarnos con el dolor ajeno. Lo sientes, lo vives y también sientes el dolor de otra persona que está sufriendo ello. Por eso, con toda razón, con toda propiedad, dijo Pablo, veamos por favor el versículo 4, la segunda parte, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, en cualquier sufrimiento, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué precioso este versículo, ¿verdad? Nosotros somos consolados por Dios. Por tanto, vemos a través de la Biblia claramente el propósito de Dios para que nosotros suframos. Porque Dios nos permite el sufrimiento. Así, de alguna manera, en forma práctica, nosotros los cristianos ingresamos a la escuela de sufrimiento de Dios. Ahí Dios nos prepara, ahí Dios nos forma, ahí Dios nos enseña, para que luego de eso nosotros salgamos egresados. ¿Cómo qué? Como agentes de consolación a un mundo sufriente, ya experimentados por lo mismo que vivimos, ya aprendemos nosotros a consolar a otros. Entonces, el sufrimiento es una herramienta de Dios que Dios usa para que nosotros podamos entender, para podamos nosotros vivir la empatía con el resto de las personas que también sufren y llevarle nosotros palabras de consuelo a través de la Biblia, a través de la palabra que llega a nosotros y ha servido hacia nosotros y también sirve a otros. Conclusión, amigo, hoy que me estás acompañando, que estás oyendo, que estás viendo este tema en cuanto al dolor humano, y quizás estás tú viviéndolo, quizás tú estás sufriendo mucho, yo te digo que Dios ha permitido que el día de hoy nos juntemos para ver este tema, para tratar este tema, porque Dios, en su gracia, en su misericordia, te hace una invitación, que hoy día vengas a Él, que hoy día lo tengas a Él, que hoy día tú arregles cuentas con Dios, porque Dios quiere ayudarte, quiere ser el agente en tu vida de consolación, que tú tengas a Dios en tu vida para que Dios comience a manifestarse de tal manera que tú sientas en medio de tu dolor la compañía de Dios. Dios puede resolver cualquier tipo de persona y aún más de problema, diré, y aún más, Dios te hace apto. En otras palabras, capaz, idóneo, para también tú ser utilizados para otros. Tú puedes sentir luego que Dios opera en tu vida, luego que Dios te ayuda a salir de tu agonía, también puedes sentir por otros. Y Dios te va a usar tremendamente a entender los sufrimientos de la humanidad y más aún ser parte de la solución, transmitiendo la verdad de Dios en el consuelo que Dios obra. Hoy creo que los ojos de Dios están sobre tu vida. Hoy, de alguna manera muy especial, Dios se acerca a ti y Dios te habla a ti y te dice, mira, yo también sé sufrir. Yo también llegué a este mundo
y fui rechazado quizás por todos. Desde mi nacimiento no hubo lugar para mí, pero sí tengo un corazón tan amplio que hay lugar para ti. Yo sufrí de tal manera que fui a la cruz, que di mi vida para que en mí puedas encontrar tú el perdón, la misericordia de Dios, el amor de Dios, porque Dios quiere levantarte de tu dolor, quiere hacer que dentro de tu dolor recibas tú la compañía, el consuelo, el apoyo de Dios, y Dios te va a sacar de ello. Solamente cree en Dios, solamente deposítate en Dios, y aún más, créeme que Dios te va a levantar para que tú lleves palabras de consuelo, lleves un mensaje de consuelo por tu propia vivencia, tu propia experiencia a un mundo sufriente. Dios de esa manera bendecirá tu dolor para que tú bendigas a muchas personas, y también con la fuerza de Dios seas un agente de bendición ante el sufrimiento. Dios bendiga así nuestra vivencia aún en el dolor. Bendiciones. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está al control. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Cuando algo en ti determinó, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está al control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está al control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambios suceden, con algún propósito, Él lo permitió. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está al control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tenga que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble
que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, pues Dios sabe lo que hace. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo?